China es uno de los países más antiguos del planeta, una tierra donde las dinastías gobernaron durante miles de años, donde se construyeron ciudades inmensas y donde nacieron historias tan perturbadoras que aún hoy siguen contándose. Pero esta noche no hablaremos de cuentos inventados, hablaremos de leyendas reales, historias basadas en lugares existentes, personajes documentados y sucesos que todavía generan miedo en muchas regiones de Asia. Relatos que han sobrevivido siglos, porque demasiada gente asegura haber visto algo imposible. Prepárate, porque estas son 5 leyendas que toda China aún tiembla al escuchar. Leyenda número 1. El Palacio Embrujado de la Ciudad Prohibida. En el corazón de Beijing existe uno de los lugares más famosos del planeta, la Ciudad Prohibida. Durante casi 500 años fue el hogar de emperadores de las dinastías Ming y Qing. Miles de sirvientes vivieron ahí, concubinas, guardias, prisioneros y también, por supuesto, miles de muertos. Se calcula que dentro de esos muros ocurrieron asesinatos, ejecuciones, suicidios y desapariciones durante siglos. Pero lo más aterrador comenzó mucho después, cuando el palacio quedó vacío. Guardias nocturnos empezaron a reportar cosas extrañas. Pasos en corredores desiertos, puertas abriéndose solas, sombras moviéndose entre las habitaciones imperiales. Pero el caso más famoso ocurrió en 1992. Después de una fuerte tormenta eléctrica, varios turistas afirmaron haber visto algo imposible cerca de uno de los pasillos del palacio. Figuras humanas caminando, vestidas con ropa tradicional de la dinastía Qing. Algunos testigos dijeron que parecían sirvientas imperiales. Otros afirmaron que eran guardias antiguos. Lo perturbador es que las figuras parecían atravesar lentamente la lluvia, sin mojarse. Varias personas aseguraron haber tomado fotografías, y aunque muchas imágenes desaparecieron con los años, la historia se volvió una de las leyendas urbanas más conocidas de China. Los empleados del museo también han hablado durante décadas sobre sonidos inexplicables, susurros, llanto femenino y pasos que recorren los patios durante la madrugada. Existe incluso una zona específica que muchos trabajadores evitan después del atardecer, porque según ellos, ahí suele aparecer una mujer vestida completamente de blanco, observando en silencio. La leyenda dice que podría tratarse de una concubina asesinada por órdenes imperiales hace cientos de años. Y aunque el gobierno chino jamás ha confirmado nada paranormal, muchos vigilantes han renunciado después de trabajar turnos nocturnos dentro del palacio. Hoy, millones de turistas visitan la Ciudad Prohibida cada año, pero incluso ahora, cuando cae la noche sobre los antiguos corredores imperiales, muchos creen que el palacio nunca quedó realmente vacío. Leyenda número 2. Los fantasmas del lago Pouyang. En la provincia china de Jiangxi existe un enorme lago, conocido por una reputación aterradora. El lago Pouyang, a simple vista, parece un lugar tranquilo, pero durante décadas ha sido llamado el Triángulo de las Bermudas chinas. Y no es exageración. Más de 200 barcos desaparecieron allí. Miles de personas murieron en circunstancias muy extrañas y muchos cuerpos jamás fueron encontrados. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 1945. Un enorme barco japonés desapareció repentinamente mientras navegaba por el lago. No hubo tormenta, no hubo explosión, nada. Simplemente desapareció. Tiempo después, enviaron equipos de búsqueda. Varios buzos entraron al agua, pero incluso esos buzos, muchos de ellos,
jamás regresaron. Y los que sí lo hicieron salieron completamente aterrados. Uno de ellos afirmó haber visto sombras humanas moviéndose debajo del agua. Otro dijo que sentía que algo observaba desde las profundidades. Las desapariciones continuaron durante décadas. Pescadores reportaban extrañas luces flotando sobre el lago durante la noche. Otros escuchaban voces llamándolos desde la niebla, y algunos aseguraban ver personas caminando sobre el agua antes de desaparecer. Pero quizá lo más extraño es que muchos barcos desaparecieron en cuestión de minutos, sin enviar señales, sin restos, sin explicación lógica. Investigadores intentaron encontrar respuestas científicas. Hablaron de corrientes peligrosas, cambios climáticos repentinos, nieblas densas. Pero para los habitantes locales, la explicación es otra. Ellos creen que el lago está maldito y que debajo de esas aguas existe algo antiguo, algo que quiere ser encontrado. Muchos pescadores todavía se niegan a navegar ahí durante ciertas noches del año, especialmente cuando aparece una niebla espesa cubriendo el lago, porque según las leyendas, en esos momentos cuando los fantasmas del Pouyang salen a buscar nuevas víctimas. Y lo más inquietante es que incluso hoy las desapariciones continúan ocurriendo. Leyenda número 3. El pueblo fantasma de Fengdu. A orillas del río Yangtze existe un lugar que millones de personas conocen como la puerta al inframundo. Fengdu no es una leyenda nada más, sino que existe y durante más de 2000 años ha sido relacionado con la muerte y con los espíritus. Según antiguas creencias chinas, las almas de los muertos viajan hacia Fengdu para ser juzgadas antes de entrar al más allá. Por eso el lugar está lleno de templos oscuros, estatuas demoníacas y figuras aterradoras representando castigos eternos. Pero lo extraño no son solo las historias antiguas, son los testimonios modernos. Turistas y trabajadores aseguran escuchar pasos detrás de ellos mientras recorren los templos vacíos. Otros afirman haber oído susurros en habitaciones donde no hay nadie. Y algunos incluso aseguran haber visto figuras observándolos desde los techos durante la noche. Existe un puente dentro de Fengdu conocido como el Puente del Juicio. La leyenda dice que las almas deben cruzarlo después de morir. Pero según empleados locales, muchas personas se niegan a caminar solas por ahí después del atardecer, porque dicen sentir una presión extraña en el pecho, como si alguien invisible caminara junto a ellos. Uno de los relatos más famosos ocurrió en los años 90. Un guardia nocturno aseguró haber visto una mujer vestida con ropa antiquísima, parada frente a un templo cerrado. Pensó que era una turista perdida, pero cuando se acercó, la mujer simplemente desapareció. El hombre abandonó el trabajo pocos días después, y hasta hoy Fengdu sigue siendo uno de los lugares más inquietantes de toda China. Un sitio donde la línea entre la leyenda y la realidad parece desaparecer. Leyenda número 4. Los soldados malditos del emperador Qin. En 1974, campesinos cerca de Xi'an hicieron uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX. Mientras cavaban un pozo, encontraron un ejército enterrado bajo tierra. Miles de soldados de terracota, cada uno con rostros diferentes, cada uno mirando al frente como si siguieran esperando órdenes. Pertenecían al mausoleo de Qin Shi Huang, el hombre que unificó China hace más de 2000 años. Pero junto al descubrimiento nació una historia aterradora. Muchos trabajadores comenzaron a hablar de sucesos extraños en las excavaciones. Herramientas desapareciendo, sombras moviéndose dentro de los túneles y sonidos de pasos provenientes de cámaras aún selladas. Algunos obreros incluso afirmaron escuchar gritos bajo tierra durante las noches, pero lo más perturbador fue una serie de muertes y enfermedades repentinas relacionadas con personas que participaron en ciertas excavaciones profundas. Esto alimentó una antigua creencia local, que el mausoleo estaba protegido por una maldición imperial. De hecho,
Durante siglos existieron textos antiguos que advertían algo escalofriante. Decían que la tumba del emperador contenía trampas mortales y ríos de mercurio. Décadas después, científicos detectaron niveles extremadamente altos de mercurio en la zona central del mausoleo, y por esa razón, la cámara principal aún permanece cerrada. Muchos creen que abrir completamente la tumba podría liberar algo peligroso. Otros piensan que el verdadero horror no son las trampas, sino lo que podía seguir enterrado junto al emperador. Porque según las leyendas, Qin Shi Huang estaba obsesionado con la inmortalidad y haría cualquier cosa para regresar. Leyenda número 5. El túnel de los gritos en Shanghái. Debajo de una de las ciudades más modernas de China, existe una historia que pocos turistas conocen. Una leyenda urbana tan famosa que incluso conductores locales evitaban hablar de ella por la noche. Se trata de un antiguo túnel ferroviario abandonado en Shanghái. Según historias, décadas atrás ocurrió un accidente terrible dentro del túnel. Un tren sufrió una falla mientras atravesaba el lugar. Las luces se apagaron y varios pasajeros murieron atrapados en la oscuridad. Pero lo extraño comenzó hasta después. Trabajadores de mantenimiento aseguraban escuchar gritos provenientes del túnel vacío, voces pidiendo ayuda, golpes metálicos y llantos que parecían venir desde las paredes. Al principio creyeron que eran sonidos normales del sistema ferroviario, hasta que empezaron las desapariciones. Un guardia desapareció durante un turno nocturno. Solo encontraron su linterna tirada en las vías. Días después, ocurrió lo mismo con otro trabajador. Con el tiempo, el túnel fue clausurado, pero la leyenda siguió creciendo. Taxistas afirmaban ver personas cubiertas de sangre cerca de la entrada durante la madrugada. Cuando se detenían para ayudarlas, simplemente desaparecían. Otros conductores aseguran escuchar golpes en las ventanas de sus autos al pasar cerca del lugar, aunque no haya nadie afuera. Algunos exploradores urbanos han intentado entrar al túnel abandonado. Varios han asegurado que dentro se escuchan respiraciones, pasos y murmullos imposibles de identificar. Pero hay algo que se repite en casi todos los testimonios. Muchos dicen sentir que algo los sigue desde la oscuridad. Algo que no quiere que nadie permanezca demasiado tiempo ahí. Y quizá lo más perturbador es que en varias partes de la historia jamás fueron confirmadas oficialmente, pero a nadie en China se le ha olvidado. China está llena de historias imposibles, lugares donde personas han desaparecido, sitios relacionados con emperadores, espíritus y muertes misteriosas y leyendas tan antiguas que sobrevivieron siglos enteros. Pero quizá lo más aterrador es que muchas de estas historias siguen conectadas con lugares reales que todavía existen hoy, sitios que puedes visitar, aunque tal vez no deberías. Cuéntame en los comentarios cuál de estas leyendas te pareció más perturbadora. Y si quieres una segunda parte con casos reales aún más oscuros, de Japón, Corea, mismo China, Latinoamérica entera, suscríbete, porque las siguientes historias son aún más grandes de lo que te imaginas. Ten dulces sueños.